Hola y bienvenidos a una nueva sesión de Azure Support Academy. En este capítulo número 13 hablaremos de las mejores prácticas a la hora de conectarnos y ejecutar queries en contra de un SQL Database. Muchos de nuestros clientes o muchos de los casos que recibimos de soporte nos preguntan cuál es el mejor método, si tengo que usar la política de reintentos, etc. En este capítulo intentaremos explicar todos estos puntos. La agenda para hoy son 4 puntos principales. Primero hablaremos de cómo es la configuración, es decir, cómo configurar, cómo revisar que nuestra configuración de nuestro cliente es correcto. Segundo, hablaremos sobre la prevención, es decir, qué políticas de conexión tengo que habilitar para prevenir, en caso de que tenga algún problema, prevenir este problema e intentar mejorar mi aplicativo. Por tercero, hablaremos de lo que llamamos la ejecución, es decir, cuando ejecutamos una query, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos configurar para tener una mejor práctica implementada en relación a los timeouts o cómo los reintentos de conexión, etc. Y por último, hablaremos de cómo monitorizar nuestras conexiones. Mi nombre es José Manuel Jurado Díaz, soy ingeniero de escalación de SQL Azure y speaker en algunos eventos. Lo primero que me gustaría explicaros es que nosotros cómo una conexión funciona, es decir, cómo cuando nos conectamos desde un SQL, desde un cliente, cómo se conecta a un SQL Azure. Lo primero es que tenemos que conocer que nos conectaremos a través del puerto 1433 con un protocolo TCP y siempre estará encriptado, con lo cual la información no se podrá ver entre las conexiones entre el servidor y cliente o cliente-servidor. Una vez que nos hemos establecido esta conexión, nos conectamos siempre a un proxy, es decir, no hay una conexión directa a nuestro servidor de SQL. De hecho, no vamos a tener ningún servidor a nuestro alcance, sino que tu base de datos se va a ejecutar en uno de los servidores, en una de las máquinas que tenemos en Azure. Por este motivo, no podemos configurar a nivel de instancia. Una vez que el proxy detecta las conexiones, que es correcto, verifica las reglas del firewall que hemos definido en el portal, esta conexión se establecen dos tipos de métodos de autentificación. Uno es a través de Azure Active Directory, en el cual tenemos que tener ado.net al menos que el 4.6 para poder usar la configuración de Azure Active Directory. Recordar que no es posible usar Windows Authentication, solamente la conexión de SQL Login y la conexión a través de Azure Active Directory. Y también, como hemos comentado, la conexión a través de SQL Login. Como veis, tenemos muchos lenguajes que se pueden conectar a SQL, desde Java, PHP, Python, Ruby, C, .NET, etc. ¿Cómo funcionan las conexiones cuando nuestra aplicación, cuando nuestra máquina está ejecutando desde Azure? Básicamente, lo primero que hace nuestro cliente es conectarse y hablar con el proxy y decirle, me quiero conectar a través de TCP con ese servidor y el puerto 1433. Aquí recibimos el control del proxy. Por ese motivo, todos los servidores que se ubican en West Europe van a tener siempre la misma IP, porque todo se conecta a través del proxy. Y este proxy lo que hará es decirle al cliente que a partir de ahí se conecte a lo que llamamos nosotros un tenant ring. Es decir, conéctate a otra máquina a través del puerto 11.202. Esto lo que hará es que a partir de las conexiones que se realicen, el cliente que tenemos aquí se conectará ya directamente a donde está ubicado tu servidor, tu base de datos ejecutándose, y ya no será necesario conectarnos a través del proxy. Esto es si una vez que identificamos el tenant ring, identificamos el puerto, si intentamos conectarnos directamente al tenant ring, recibiremos un mensaje de error diciendo que no es posible y tenemos que siempre pasar por el proxy, quien valida y hace la redirección. Por este motivo, cada vez que te conectas, vas a usar dos puertos efímeros, dos puertos de tu máquina, no del servidor, sino de tu propia máquina que está ejecutándose tu programa.
Este es un ejemplo de cómo podemos ver de cómo se hacen las conexiones, cómo el cliente, en este caso el 100.118.114, se conecta, manda un mensaje al servidor de North Europe, está en 191.235 y se van estableciendo las conexiones y luego ya al final ya lo que hace es conectarse directamente, como veis aquí, con el tenant ring. Luego, ¿cómo funcionan las conexiones que es cuando nos conectamos desde fuera de Azure? Bueno, principalmente es que nos conectaremos igual, haremos lo mismo, nos conectaremos al puerto TCP con nuestro nuevo servidor y máquina. Este hará la conexión al proxy del control ring y el control ring hará las comunicaciones de proxy, de bypass, estableciendo la conexión con el tenant ring y devolviendo la información al proxy y el proxy al cliente. Por este motivo, cuando nos conectamos desde fuera de Azure, siempre usaremos el 1433 de salida, nunca la entrada, y directamente nos conectaremos siempre a nivel del proxy. Como veis en esta trazadera, por ejemplo, el 118, mi cliente, se conecta al proxy North Europe Control Database, él se va conectando, etc. Estos son los típicos conexiones que tenemos. Pero bueno, ahora vamos a entrar en cuándo serían las mejores prácticas de configuración. Básicamente es muy importante que siempre que tengamos el domain, el DNS actualizado y no haya ningún problema. Hemos visto casos de los cuales no nos podemos conectar, pero no existía un DNS o el DNS era incorrecto. Siempre los puertos van a ser de salida, es decir, tenemos que abrir el puerto de salida si nos conectamos desde fuera al 1433 y si nos conectamos desde dentro de Azure, tenemos que saber que tenemos que conectarnos al 1433 para establecer la primera conexión y luego también, si lo hacemos desde fuera, tenemos que habilitar ese número de puertos para poder conectarnos desde el interior. Siempre de salida. Importante es que nuestra máquina, nuestro Windows Firewall, nuestro antivirus, esté siempre desbloqueado para el puerto salida 1433. Es importante, cosas que hemos visto, hay clientes que cuando sale a Internet desde sus oficinas tienen cerrados todos los puertos efímeros, es decir, no permiten la salida, con lo cual el cliente no se va a poder conectar. Por lo cual tenemos que intentar tener que siempre haya una comunicación de salida al 1433 y que pueda haber una conexión con los puertos efímeros. También si trabajamos con máquinas virtuales necesitamos una IP pública. Casi siempre cuando creas una máquina pública internamente verás que se crea una IP pública, aunque no la definas, que permite conectarse. Recordar también que podemos conectarnos ya a través de una VPN en Azure SQL Database. Y cosas muy interesantes o cosas que ocurren cuando tienes un login, has creado un login en SQL y creas la base de datos georreplicada, ese login está en la base de datos master. La base de datos master no se va a replicar ese usuario, ese login. Sí se va a replicar el usuario, pero el login no. Con lo cual puedes recibir algún mensaje de error. Por lo cual tienes que crear también el login con el mismo seed que tenga la base de datos primaria. Tenemos también otro tipo de mensaje. Hay clientes que lo que quieren es que aunque trabaje desde Azure, la conexión, se puedan conectar siempre a través del proxy. Siguiendo estos ejemplos que veis aquí, podéis modificar ese tipo de conexión para siempre conectaros a través del proxy. A veces esto sucede porque hay clientes que no pueden abrir los puertos efímeros o porque el aplicativo es muy antiguo y necesita siempre conectarse con 1433 y no puede usar la redirección. ¿Cuáles son las mejores prácticas a la hora de prevenir una conexión? De prevenir errores en la conexión, mejor dicho. Bueno, pues cuando nos conectamos, como hemos comentado, lo principal es protocolo TCP y el 1433, porque así evitaremos que nuestro cliente intente conectarse con otros protocolos que no están disponibles y siempre irá al puerto 1433 porque no necesita descubrir en qué puerto está la instancia nombrada, porque básicamente en SQL Azure siempre trabajaremos con la de efecto.
Importante, connection timeout siempre 30 o mayor que 30, porque podemos tener incidencias y es mejor usar 30 segundos o más de 30 segundos para establecer la conexión contra un SQL Azure. Que falta comentar que lo más importante siempre es tener las últimas versiones de Adonet, de Microsoft JDBC o de ODBC. Por ejemplo, ODBC 13 ahora mismo ya permite conectarnos usando Azure Active Directory, pero versiones previas de ODBC no permiten conectarnos con Azure Active Directory. Sobre todo para Azure, muchas veces es bueno tener usuarios contenidos en vez de logins. Como sabréis, yo puedo crear un usuario en una base de datos, darle permisos que puede venir desde un login o bien crear directamente el usuario con el comando create user with password directamente el usuario. Si hacemos eso, al final mi base de datos va a ser más portable, en el cual me va a permitir mover la base de datos sin tener que crear el login en la base de datos master. Importantísimo es el connection pooling, como hemos comentado en varios capítulos, activar el connection pooling a la hora de establecer y cerrar la conexión constantemente mejorará enormemente el tiempo de espera para conectarnos a SQL Azure. Y también muy importante es desactivar MARS o Multiple Active Result Sets, porque si lo dejamos habilitado vamos a tener una serie de conexiones abiertas, aunque no lo veamos, de sesiones abiertas cuando establecemos la conexión. Por eso mi recomendación es siempre desactivar Multiple Active Result Sets. Otras de las recomendaciones es abrir y cerrar las conexiones lo antes posible. Como sabéis, SQL Azure, después de 30 segundos de conexión en IDE, es decir, sin recibir ningún mensaje, ninguna conexión del cliente, va a cerrar esa conexión. Con lo cual es preferible abrir y cerrar lo antes posible. Como las conexiones pueden fallar, la política de reintentos, lo que llamamos nosotros el Ready Logic, es principal. Por eso Entity Framework y .NET 4.6.1 ya incluyen, cuando se conectan, métodos de hacer la política de reintentos. Ahora hablaremos después un poco más detenido sobre qué es la política de reintentos. Como hemos comentado, es muy importante no tener conexiones en estado IDE y actualizar correctamente con el retry interval and connect retry count. Y finalmente, otras cosas que vemos es intentar poner un buen mecanismo de protección ante errores, el try catch, para todas las conexiones y comandos, porque podemos tener, si nuestra aplicación no está bien programada en capturar los errores, podemos ir dejando conexiones abiertas que al final no nos permitan conectarnos. Pensemos que hemos tenido un problema con el SQL, pero al final el problema es que no nos podemos conectar porque hemos dejado conexiones abiertas. Como hemos comentado, ¿qué es la política de reintentos? Bueno, pues como veis aquí, esto es un ejemplo de una política de reintentos. Como veis, en esta función yo lo que hago es, me envía una cadena de conexión, me envía un objeto y lo que hago es intentar por 5 veces una conexión. Si el primer intento conectarme, si no me puedo conectar y ha habido un error, lo que va a hacer este programa es esperar unos segundos. Cada vez, en cada intento, estos segundos serán multiplicados por 10. Es decir, primero esperaré 5, luego 10, luego 15, luego 20, luego 30, etc. Sobre todo para intentar no es ser constante en espero milisegundos y conecto, espero milisegundos, no. Es preferible, como sabéis, podemos nosotros como proveedores de servicio podemos reiniciar una instancia porque tengamos que actualizar seguridad, como actualizar un servidor, etcétera. Entonces, durante un minuto podréis no conectaros, como máximo podéis no conectaros a vuestra instancia. Por ese motivo, la política de reintentos, de establecer, ir dejando más espacio en los diferentes timeout es primordial para no estar constantemente conectando, intentando conectarnos en pocos milisegundos. Si no hemos podido conectarnos, lo que básicamente hago también es un clear pools, que lo que hago es limpiar todos los clear, que aquellos que hayan quedado pues, en un estado inconsistente. Por ejemplo, a veces he visto que
que al conectarnos se pueden que o el aplicativo ha tenido algún error, se puede dejar las conexiones abiertas. Lo que hago con esto es decirle que las elimine todo aquello que no está en conexión o que se esté usando. Si me puedo conectar, básicamente lo que haría es enviarle el comando y daría la función por terminada. Esto es la política de reintentos. Estos son los mensajes que capturamos. Por ejemplo, si por ejemplo veo que me están dando un mensaje 4060 o veo que mi base de datos está unavailable o que no tengo un número de requests posibles, puedo intentar conectarme después de pasado unos segundos. Esto es la política de reintento. Simplemente es básicamente cada vez que nos conectemos podemos recibir un error y dependiendo de ese error tenemos que reintentar la conexión o bien descartar la conexión o mostrar un mensaje de error, etcétera. ¿Cuáles son las mejores prácticas a lo que es a nivel de ejecución? Bueno, pues básicamente, sobre todo, es evitar los asteriscos y solo recuperar las filas necesarias. También igual, el execution timeout, establecerlo en base a si esperamos a que las queries lleven mucho tiempo o lleven poco tiempo. Podemos tener transacciones distribuidas en SQL Azure, lo que pasa que tenemos que hacerlo con nuestro código, es decir, SQL Azure por sí no tiene transacciones distribuidas, pero implementando Transaction Scope y haciéndolo desde nuestro código, podemos tener esas transacciones distribuidas. Cross queries, como sabéis, también podemos hacer queries, una vez que establecemos una conexión, podemos hacer queries a otra base de datos. En SQL Server eso es muy fácil porque anteponiendo el nombre de la base de datos de ese servidor nos podemos conectar sin ningún problema teniendo permisos. En SQL Azure esto no es posible y tenemos que usar lo que llamamos cross queries o acceso a datos externos para poder ejecutar queries. Siempre sean de sola lectura y si vemos que una query tiene que lanzarse todo el select from o hacer un de leer muchos registros, mi recomendación es usar el SP Execute Remote, que lo que hará es ejecutarlo en el servidor, el servidor donde queremos obtener los datos, antes que hacerlo en nuestra propia conexión, que cojamos los datos y hagamos los filtros. Como sabéis, por ahora nuestro lenguaje es UTC, nuestra hora de formato es UTC, no lo podemos cambiar, pero podemos usar lo que llamamos el add time zone para poder trabajar con múltiples timeframes y podemos cambiar el lenguaje de los mensajes de error a través de la cadena de conexión. Por último, muy importante son dos cosas. Primero, intentar que tu código no hagas transacciones muy largas, porque al final puedes tener límites en la TMDB, puedes tener límites en el tiempo de ejecución, por lo cual intentar siempre acortar el número de filas que actualizamos y finalmente tener un plan de mantenimiento en nuestro blog. Podréis encontrar ejemplos de cómo actualizar las estadísticas y reconstruir los índices. Podéis usarlo cada semana o cada 2 semanas, etcétera, dependiendo del número de actualizaciones que tengáis. Os dejamos un ejemplo de cómo se puede usar un evento extendido para poder capturar cuando se produce un error en un timeout de SQL. Por ejemplo, podéis usar este para poder revisar qué está pasando, qué está ocurriendo, cuál es el comando que ha pasado el timeout. Para monitorizar, como veis, tenemos varios elementos. Tenemos la telemetría interna, tenemos el SQL Auditing, que es como nuestro profiler, más o menos para saber las queries que están ejecutando, cómo se pueden estar realizando, etc. Como he mostrado en el capítulo 11, podemos ver las estadísticas y el stopwatch para ver cuánto tiempo se está tomando en los diferentes queries, procedimientos, etc. Y finalmente, lo más importante es que a partir de 2016 podemos ver con el Query Data Store o con el Query Performance Insight en el portal, podremos ver los tiempos de ejecución de todas nuestras queries. Aquí os dejo un ejemplo en César, donde podéis capturar los diferentes
usando las estadísticas de SQL Connection, cada query, el tiempo que ha tardado, etc. Y ahora pues, os daré un pequeño ejemplo de cómo funciona la política de reintentos. Y ahora pues, os daré un pequeño ejemplo de cómo funciona la política de reintentos. Bueno, pues hasta aquí. Si tenéis cualquier duda o pregunta, sé que ha sido todo muy condensado, pero si tenéis cualquier duda o pregunta sobre los diferentes métodos de conexión, prevención, configuración, por favor no dudéis en enviarme un correo electrónico a jmjurado@microsoft.com. Muchas gracias por asistir a esta nueva sesión y espero que disfrutéis de esta, tal y como lo he hecho yo. Gracias.